redacción científica, un tema que, bueno, a simple vista parece simple, parece un poco básico, pero no por eso es menos importante. Entonces, bueno, dentro de la redacción científica, lo que debemos tener en cuenta es que los lectores, las personas que van a consumir lo que nosotros escribamos dentro de un artículo, que es el medio de comunicación entre investigadores por excelencia, los lectores deben encontrar la información suficiente para analizar las observaciones, repetir los experimentos que se hagan y evaluar los procesos que condujeron a la investigación. Entonces, para lograr esto, nosotros, los autores, los que estemos escribiendo el artículo, debemos tener en cuenta que la meta es comunicar eficazmente el resultado de la investigación, teniendo presente los 3 principios básicos de los que ya les hablaré más adelante. Bueno, entonces, para empezar, me pareció pertinente hacer una comparación entre la redacción científica como tal y la redacción literaria. La redacción científica comunica un resultado, informa el resultado de una investigación, y por eso mismo es que se debe expresar de manera clara, de manera precisa, para que estos resultados se puedan volver a repetir y verificar. Mientras que la redacción literaria entretiene, divierte, educa y entristece. Es decir, apela a la sensibilidad del lector, es más subjetiva. Y por lo tanto, en esta está indicado, se pueden utilizar recursos literarios, recursos lingüísticos, como metáforas, analogías, sentido figurado y vocabulario florido. Esto debemos evitar en la redacción científica, en el que debe primar la sencillez de las oraciones para que éstas sean interpretadas de manera objetiva. Ya. Listo. Entonces, bueno, como dije, el artículo científico es el medio comunicativo por excelencia dentro de la comunidad científica. Este, según la UNESCO, establece que su propósito es dar a conocer los resultados de las investigaciones, ideas y debates de manera clara y fidedigna. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que la publicación es uno de los métodos inherentes que debe entrar dentro del trabajo científico. Es decir, no hay trabajo científico, no está completo el trabajo científico si no existe publicación. ¿Ya? Por lo tanto, se debe tratar de transmitir, como dije, con sencillez, con el menor número posible de palabras y no recurrir a emociones ni a imaginación, sino al intelecto, de manera objetiva. Y bueno, los recursos literarios, como ya dije también, hacen que la atención se desvíe de la sustancia del estilo, que no es lo que queremos producir en el lector. Entonces, bueno, aquí el investigador se enfrenta a un problema, sobre todo cuando tiene que dar a conocer a sus resultados. ¿Por qué? Porque primero que escribir no resulta una tarea fácil, no es algo, sobre todo escribir de manera, o sea, tener una correcta redacción científica, no resulta tarea fácil porque no nos forman bien en eso. Aparte, el mundo actual se mueve en una especie de perfeccionamiento del vocabulario científico y surgen palabras complejas. Entonces, ese es el problema. Y aparte que, sobre todo, el investigador no conoce los pasos de una publicación. Muchos hemos llegado a hacer protocolos, pero hay una traba al momento de la publicación. Entonces, ese es el problema por el que se enfrenta el investigador. Bueno, entonces ahora sí, ya para empezar a hablar de la redacción como tal, debemos tener en cuenta este sistema, el IMRID, el IMRID, que es el sistema que más se usa, ¿ya? Es como el sistema base en el que prácticamente la mayoría de estudios se basan. Entonces, como habrán visto en los artículos, tiene 4 partes fundamentales. La introducción, donde se expresa qué se estudió. Se debe expresar también el propósito principal del estudio. En los métodos, cómo se estudió. Aquí debemos describir claramente los procedimientos utilizados de acuerdo con el problema planteado en la investigación, también el diseño estadístico y el análisis de datos.
En los resultados, nosotros debemos, ¿cuál fue el hallazgo? Entonces aquí debemos ofrecer los hallazgos obtenidos, señalando la significancia estadística y resaltar aquellos resultados innovadores y que causan mayor impacto. Y en la discusión, que es prácticamente la parte más importante, ¿qué significan estos resultados? Es decir, comentar de manera concisa las posibles implicaciones que los resultados novedosos de nuestra investigación van a tener dentro de la comunidad científica. Ya, entonces aquí está un poquito más explayado sobre el formato. Como dije, en la introducción se describe marco y objetivos específicos. Se motiva el regional del estudio, se limitan las referencias y hay que tener muy en cuenta que dentro de la introducción no debemos anticiparnos a escribir las conclusiones. En los materiales y métodos se definen los métodos, los equipos, se ilustran procedimientos y se confrontan con otros métodos. Es decir, aquí se puede hacer una comparación de por qué nuestro estudio es diferente, haciéndole como que una equiparación con otros estudios para poder tener mejores resultados al momento de exponer cuáles son la metodología y los materiales que usamos. Dentro de los resultados se presentan en secuencia lógica y se enfatizan los datos relevantes, y la discusión y las conclusiones son donde se subrayan los aspectos nuevos y relevantes. Es importante no repetir lo que ya estaba incluido en los resultados y sobre todo no incluir apreciaciones, es decir, conclusiones que no estén soportadas por los datos que mostramos dentro de los resultados, por ejemplo. Ya, entonces, bueno, como esta es una charla bastante básica del tema, después les voy a dejar un link dentro del Slack de un documento bastante amplio sobre, sobre la redacción científica como tal. Entonces aquí vamos a hablar del título, por ejemplo. ¿Cómo debemos preparar el título? Primero que debemos tener en cuenta que esta es la parte más leída del artículo. Sí, o sea, siempre en los buscadores y todo, siempre vamos a ver el artículo. Entonces, el artículo debe causar el primer impacto al investigador, al lector. Debe invitarlo a la lectura del texto completo. Para describir de una manera comprensible el contenido de un artículo, debemos tener en cuenta que se deben utilizar la menor cantidad de palabras posibles, como ya les voy a dar un ejemplo. Y también deben permitir una fácil localización en la búsqueda realizada en los metabuscadores. Sí, debemos tratar de poner palabras relevantes también. Entonces, la mayoría de los errores gramaticales de los títulos se deben a que se hace un error al escoger el orden de las palabras. Por ejemplo, tratamiento quirúrgico en las fracturas pediátricas de la extremidad superior. Podría decir, tratamiento quirúrgico en fracturas de la extremidad superior en niños. Es como que más, como que tiene un orden más lógico, tiene una sintaxis más marcada, ¿ya? Otro de los ejemplos, como les dije, sobre las palabras, sobre el número de palabras, es, por ejemplo, que el título no debe ser ni muy corto ni muy largo. Por ejemplo, si un artículo se llama Enfermedad de Chagas, este nos va a dar una idea de un artículo muy corto o muy general. Entonces, el investigador necesita saber qué tipo de estudio es. ¿Es un estudio genético, médico, bioquímico, epidemiológico? Entonces, por ejemplo, si ponemos en cambio este título, crecimiento intrauterino restringido y bajo peso al nacer en recién nacidos de gestantes con infección del tracto urinario en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, año 2013, es larguísimo. Entonces no nos invita a hacer clic en el título. Entonces, por esto mismo es necesario colocar un título específico. Por ejemplo, acción de los antibióticos sobre las bacterias carece de sentido. Un título más aceptable puede ser acción de la streptomicina sobre Mycobacterium tuberculosis. Porque si solo se ensayó con uno o con varios organismos, estos deben mencionarse en el título.
Si el número de antibióticos o de microorganismos resultaba elevado, también se podría haber utilizado un nombre colectivo, el nombre del grupo de las bacterias, por ejemplo. Perdón, el nombre del grupo de los antibióticos. Entonces, por eso es que el siguiente, acción de la streptomicina sobre Mycobacterium tuberculosis, es como que más específico y, como ven, es un título corto. Ya, entonces, bueno, también estas infografías las realizamos dentro del comité y las voy a dejar en Slack. Aquí hay un ejemplo también, dice cómo redactar objetivos generales. Estos deben describir aspectos que se desean estudiar acerca del problema, con el fin de dar una respuesta global a este. ¿Sí? O sea, debemos tener en cuenta que el objetivo general va a abarcar toda la investigación. No deben ser triviales, hay que tratar de ser un poquito más técnicos, por ejemplo, contribuir a incrementar la calidad, es como que bastante usado. Y tampoco deben estar contaminados con los métodos o procedimientos. Por ejemplo, estudiar el grado de satisfacción mediante la realización de entrevistas personales y mediante la organización de grupos focales. No, eso va luego dentro de la metodología. Entonces, el título sobre el objetivo, sobre todo el general, debe ser bastante amplio. Ya, ahora, como les dije, el formato IMRIT, este formato es como en el que se basan prácticamente todos la mayoría de estudios. Sin embargo, no se aplica para todos. Por ejemplo, la estructura que les dije de introducción, métodos, resultados y discusión, no se sigue en las revisiones bibliográficas, en el artículo de actualización, por ejemplo, porque estos van a requerir la subdivisión de los textos con otros títulos y subtítulos. De igual manera, en los casos clínicos, siguen más un orden cronológico. Por ejemplo, dentro de los casos clínicos, se sigue más como los objetivos, la historia clínica del paciente, los resultados y la discusión, pero sí tiene como que una variación dentro de la estructura del formato IMRIT como tal. Entonces, hay que tener en cuenta que estas son como que variaciones pequeñas, pero como les dije antes, el método científico requiere la reproducción de los experimentos de investigaciones. Por esto es que los editores de las revistas científicas van a exigirnos al momento en el que nosotros queramos publicar que sean bien estructurados y concisamente escritos. Por eso es que este formato es el más ampliamente utilizado, pero obviamente eso ya va a depender del tipo de estudio. Ya, ahora, como les dije, de enfrentarse a la publicación va a encontrarse frente a frente con un problema multifactorial que aún no se ha estudiado mucho. Entre estos factores se pueden señalar la ausencia de formación en materia de redacción de artículos científicos, que es algo que no nos enseñan en la universidad tanto, o sea, redacción científica como que es lo que menos, en lo que menos se hace hincapié. También la falta de comprensión o desconocimiento del ciclo de la investigación, que provoca que la fase de comunicación de los resultados no se lleve a cabo. Es decir, nosotros cuando hacemos los protocolos, pero, o sea, no está escrito un artículo, no realmente va, sino se publica. O sea, esta es la finalidad de. Entonces, como dice aquí, los resultados que no se publican no se conocen. Entonces, la publicación entra dentro del proceso de investigación. Es indispensable. Ya, entonces, las características del artículo científico. Bueno, tenemos tres, como les dije, la precisión, la claridad y la brevedad. La precisión, aquí no podemos, debemos comunicarnos con las palabras que quieren decir exactamente eso lo que queremos decir.
El lector, como sabemos, el lector no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, ni mucho menos leer la mente del investigador. Por lo tanto, para escribir con precisión, debemos escribir para el lector, ¿sí? La claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. En este caso, no usar figuras literarias, como ya dije antes, porque el artículo debe ser fácil de entender. Y esto sucede cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema con un orden lógico establecido. Y la brevedad. La brevedad significa incluir solo la información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número de palabras posibles. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los errores que se cometen. Por ejemplo, tenemos malas palabras bonitas por cambio de letras, palabras parecidas pero que tienen otro significado, como las palabras homófonas de las que ahora les voy a hablar, y errores de acentuación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos parece y parece. Si nosotros ponemos, escribimos parece o parece dentro de cualquier, de una oración, dentro de Word, por ejemplo, las dos están bien escritas, pero Word no identifica el contexto dentro del cual estamos escribiendo, entonces se nos puede pasar. Entonces, este es un error común dentro, sobre todo de las personas que están iniciando. Ya, como dije, por ejemplo, las palabras homófonas, la mayoría van a empezar con el letra H, contienen las letras igual homófonas como la B, la V, la G, la J, la S, la Y, la S, la C y la Z. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vaso y vaso. ¿Ya? El uno como un material, como un instrumento de cocina y vaso, el órgano, ¿no? Entonces, bueno, de estos ejemplos hay muchísimos. Es cuestión simplemente de leer, de hacer un análisis concienzudo del artículo. Ahora, por ejemplo, el corrector ortográfico que viene dentro de Word, va a identificar las palabras mal acentuadas, aun cuando no existen en el idioma. Esto pasaba sobre todo en ediciones anteriores de Word, como emulsión y proteína. Entonces las toma como si fueran palabras esdrújulas y por eso las corrige. También hay que tener cuidado con eso. Pero no puede detectar las palabras si se escriben correctamente con acento sin él. Con acento o sin él. Por ejemplo, práctico, práctico y practicó. Las tres están bien, pero obviamente va a depender del contexto en el que se encuentra. La doble negación es común en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, en esto, sí, de esto es algo que tal vez las palabras homófonas o de lo que les hablé antes, parece un poco simple, ¿no? Como que sencillo de darse cuenta, pero esa doble negación es algo en lo que se recurre bastante. Por ejemplo, no falta nadie, no sé nada, no es imposible, etc. Aunque la negación doble generalmente no afecta el sentido de la oración, su uso en la redacción técnica, en la redacción científica, debe evitarse. ¿Por qué? Porque la expresión positiva es mucho más precisa, clara y concisa. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. La bacteria no está presente en ninguna de las especies. Lo correcto, y algo que es mucho más conciso, es la bacteria está ausente en todas las especies, no hace falta esta doble negación. Acá tenemos otro, por ejemplo, no hay ningún tipo de contaminación. Lo correcto sería tal vez, no hay contaminación, simplemente. En vez de no hay ningún tipo de contaminación, no hay contaminación. Otro ejemplo puede ser la conclusión del trabajo no está sin esclarecer. Y lo correcto sería la conclusión del trabajo está clara. Entonces, como que eso digo. Siempre evitar la doble negación, escribir las oraciones de manera más sencilla y la expresión positiva siempre va a ser mucho más entendible. ¿Ya? Los pronombres ambiguos. Esto es algo que también pasa. Los pronombres son útiles porque van a evitar la repetición de los sustantivos y acortan las oraciones. Por ejemplo, en este caso, nos diríamos con la brevedad. Nos ayudan a que el mensaje sea más breve.
Sin embargo, pueden confundir al lector si sus antecedentes no están exactamente claros. Por ejemplo, la distribución geográfica y la distribución temporal deben considerarse, pero la importancia es mayor. Entonces, importancia de la distribución de la distribución temporal o de ambos. Entonces, lo correcto sería la geográfica y la distribución temporal deben considerarse, pero el segundo factor es importante, está totalmente esclarecido. Otro ejemplo puede ser, el cultivo se colocó en caldo para que este se desarrollara. ¿Cuál es el antecedente? O sea, ¿qué se va a desarrollar, el cultivo o el caldo? Entonces, lo correcto sería, el cultivo se colocó en caldo para que el organismo se desarrollara. El lector a mano, el lector de adivinar lo que queremos decir, siempre hay que ser claros. Ya, entonces, estos problemas de redacción realmente que se dan, o sea, pareciera que es algo básico, pareciera materia de escuela, de lengua, de literatura, pero esos problemas se dan y ustedes pueden haberse dado cuenta cuando se hacen cuando se hacen las redacciones en grupo, los protocolos en grupo. Entonces, ¿a qué se deben? ¿Es descuido o desconocimiento? Entonces, bueno, estos problemas van a resultar principalmente porque se producen en los diferentes niveles del lenguaje. El nivel semántico, que se encarga del estudio de la relación entre las palabras y sus significados. El sintáctico, que se ocupa del orden lógico de las palabras en las oraciones. Y la pragmática, que va a estudiar el uso del lenguaje de relación que se establece entre el texto y los usuarios. Entonces, estos tres niveles son los que realmente hay un vacío que se tiene y al momento de escribir eso se nota. Sobre todo, como dije, cuando se está empezando. Dentro del uso de cursivas, por ejemplo, vamos a usar cursivas en aquellas palabras latinas usadas en los nombres científicos de géneros, de especies, subespecies de plantas, animales, agentes patógenos y otros. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Homo sapiens, estas palabras van a ir van a ir usando cursivas. También estos que son de otro idioma como el inglés, el francés, entre otros, incluyendo el latín y el griego. Por ejemplo, ethos, tal vez cuando citamos en inglés, John Hill publicó Cautions Against the Immoderate Use of Snuff, y bueno, todo eso, todo el título va a ir en inglés, y en cursiva. Y también las variables en las fórmulas. Entonces, es como que más o menos en general de cuándo se usan cursivas de redacción científica. Las discordancias gramaticales es más bien un error de descuido, por así decirlo. Esto es cuando no hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Puede ser en número y persona, o cuando no hay concordancia entre sustantivo y adjetivo, en género y número. Las bacterias había numerosos casos, o sea, es algo bastante básico y es más por descuido este error. Ya. El caso del gerundio es algo que se ve bastante, esto sí. Esta es una tendencia generalizada que tenemos al inicio, sobre todo en casi todos los textos, que se puede observar también. Debemos tener en cuenta que la acción verbal del gerundio no puede ser posterior a la del verbo principal. Además, cuando se usa con la finalidad no explicativa, sino como atributo del sujeto, es de igual forma incorrecto. O sea, no podemos usarlo al inicio de un párrafo, como que empezando con la acción, algo así, no se puede usar. Me parece que tengo ejemplos más adelante. Su utilización es correcta cuando expresa una acción anterior o simultánea a la del verbo principal. Y siempre su uso será anterior y no posterior a la del verbo principal. Ya.
Entonces, también como dije, la sencillez, las oraciones sencillas siempre van a ser las mejores recibidas, sujeto, verbo y predicado. Y de esta manera se va a evitar dificultades gramaticales más graves y va a facilitar mejor la comunicación. Por ejemplo, colocándolo sobre la parte superior del intestino, el cirujano puede aplicar un punto con material de sutura transparente. Aquí la sintaxis es pésima. Como vimos, la sintaxis se encarga del orden lógico de las palabras en las oraciones. Entonces, lo mejor sería escribir: el cirujano coloca un punto sobre la parte superior del intestino con material de sutura transparente. Entonces, a veces incluso suena como que más técnico cambiar el orden, hacer como que, no sé, jugar con las palabras, pero esto dentro de la redacción científica no funciona mucho. Es mucho mejor ser sencillo. La verbosidad también es una tendencia común dentro de los escritos e incluso dentro del lenguaje hablado. Entonces, este sucede resultante del empleo de sustantivos abstractos. Y se va a corregir convirtiendo los sustantivos en verbos. Entonces, por ejemplo, la separación de los compuestos se llevó a cabo y se escucharía mejor o se lee mejor: los compuestos se separaron, simplemente. La transformación de las ecuaciones se logró, que se convertiría en mejor si se diría simplemente: las ecuaciones se transformaron. Esta es la verbosidad. Emplear verbos y hacer los sustantivos. La separación, la transformación, esto también hay que tratar de evitar en la redacción científica. Ya. Como les dije, a medida general, esto es algo que estamos pasando por encima, pero dentro del link que les voy a pasar está todo detallado por si tienen dudas de cosas mucho más específicas. Entonces, bueno, por ejemplo, esto de las cifras era bastante extenso, pero más o menos lo resumí en 3 puntos importantes. Los números dígitos de 1 a 9 deben escribirse con letra, y los que no deben expresarse con guarismo. Es decir, el 1 al 9 se escribirá así: 3 experimentos, un experimento con las letras. Y ya cuando pase al 9, vamos a escribir con los números. Ya, 10, 11, 12 ya se escriben con la cifra. La excepción en este caso es cuando escribimos unidades de medida, que pasa, o sea, que se escribe muchísimo en las redacciones científicas médicas, ¿no? 3 ml igual se escribiría con la cifra 13 ml, no se escribe con las letras, ¿sí? También, cuando las cifras son extremadamente grandes, se recomienda escribir el número y la palabra millón, billón, trillón, etc. Por ejemplo, esa epidemia causó 34 millones de víctimas en el mundo. Hay 5 billones de kilómetros de distancia a esa estrella. Ya. Igual las abreviaturas y siglas, las especificaciones, lo he resumido en 3 puntos. Se escribe con perdón. Se escribe con punto final y con letra inicial mayúscula. Ejemplo: doctor, figura, licenciado, las abreviaturas. Pero las siglas se escriben con letras mayúsculas y sin punto. OMS, MINSAP, ONU. El nombre genérico seguido del epíteto específico. Podemos escribir S. albus en vez de Streptomyces albus, Strep por Streptococcus, Sal por Salmonella, SH por Shigella. Es importante, como se habrán dado cuenta dentro de los artículos, que primero, antes de hacer las abreviaturas, siempre, poner siglas, siempre antes se explica en el artículo a qué se refieren. O sea, por ejemplo, podemos poner tranquilamente sal en vez de salmonella, pero antes de eso ya haber estado escrito salmonella completamente. Es decir, o sea, debemos introducir al lector a que sepa que salmonella lo vamos a cambiar por sal, pero después de haber escrito la palabra completa. Después de haber escrito la palabra completa, sí podemos usarlo a lo largo del texto con la abreviatura sin problema.
Ya, también podemos usar un nombre genérico usado como vulgar. No se escribe ni en cursiva ni lleva letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Streptococcus se puede cambiar por Streptococo. En caso de que no sea estudio específico de eso, sino más bien sea algo solo que se nombre. Entonces, bueno, esa es una especificación también. Ya. Entonces, entre la etapa de acción, ya para acabar, lo primero que se debe hacer es, sobre todo como empezamos siempre haciendo los protocolos en grupo, se debe anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo. Empezamos a buscar información, apuntamos datos, apuntamos tal vez ejemplos a lo que podemos dirigir nuestra investigación, elaborar un esquema organizando, escribir ya cuando tengamos el título, ya cuando tengamos dirigida nuestro estudio, se escribe un borrador, se lo corrige tantas veces como sea necesario, hablando de la redacción. Ya para finiquitar, se redacta el texto definitivo con vocabulario preciso. Y después se titula el escrito después de releerlo varias veces. Esto es importante. Bueno, entonces para terminar, aquí les quise adjuntar unas herramientas tecnológicas que tenemos dentro de la web que nos pueden ayudar en el proceso de redacción, sobre todo cuando estamos empezando. La primera es el corrector ortográfico en línea. Muchas veces, como dije, se incurren en fallos en la normativa de la gramática y se necesita de una revisión y ayuda permanente para la corrección. Entonces, como les dije, si bien es cierto que los procesadores de textos como Word ofrecen esta opción, hay herramientas en línea como este corrector ortográfico.com que se ve en la pantalla, cuyo empleo resulta orientador, más específico y nos ayuda a corregir más. Es decir, es mucho más meticuloso que el procesador de Word, por ejemplo. Ideas Afines es un lugar donde podemos encontrar no solo sinónimos, por así decirlo, sino palabras que se relacionen, ¿sí? Es decir, frases enteras que se relacionen con alguna idea que tengamos. Entonces nos sirve cuando no queremos ser redundantes, cuando queremos darle un poco más de versatilidad al texto para que no sea tampoco tan parco el texto, por así decirlo. Entonces, Ideas Afines nos sirve para eso. Y tenemos Grammarly. Esta es también una alternativa para la redacción científica. Funciona como extensión de navegador, también la puede descargar como aplicación y esta va a corregir errores ortográficos y de redacción. Como dije, Word muchas veces deja pasar porque la palabra está bien escrita, pero no está dentro del contexto, o sea, bien ubicada. Entonces Grammarly es mucho más específico y entonces hace sea como, que nos ayude en el proceso de redacción. Y listo. Muchas gracias, Sol. Estuvo muy interesante. Entonces, ahora vamos a la sección de preguntas. Comenten. Me gustaría escuchar sus preguntas. Preguntas. Anímense. Hasta que se animen, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los objetivos nos mencionaste que no hay que mencionar tanto los métodos. Entonces ahorita estaba revisando un resumen que mandamos y pusimos como objetivo específico determinar la prevalencia de de X en Y. Entonces no sé si eso entra en la categoría de metodología.
como ¿Me determinar la puedes, prevalencia. ¿me puedes repetir el objetivo? Ah, ya. Entonces, digamos, determinar la prevalencia de una enfermedad en una ciudad, digamos. ¿Ya? Mencionar que se va a determinar la prevalencia ya sería entrar en metodología o No, está para bien. nada. Porque como se ve en el ejemplo, eso está bien, o sea, es bastante general y de hecho esa es la finalidad del objetivo general. O sea, el problema sería cuando el objetivo general se hace se le hace demasiado específico, por así decirlo. Determinar la prevalencia en una ciudad mediante la utilización de pruebas. O sea, no, eso es ya demasiado Ah, ya. específico y entra dentro de métodos. Ajá. Pero así como me lo estás Listo. diciendo, el objetivo está bastante general, ajá. Sobre todo no abarca el método que van a usar, tal vez el material, el instrumento a usar. Entonces eso es lo que no se debe utilizar dentro de los objetivos generales. Chévere. Gracias, Sol. Ahora sí, alguien que tenga alguna pregunta y quiera decirnos. Yo tengo una pregunta. Dale, Francisco. Eh, en la mayoría de artículos se debe poner el resumen y el abstract. El abstract lo debo redactar, o sea, por mayor facilidad, yo creo que la mayoría lo haría en Google Traductor, pero todos sabemos de que de hecho pedazos. ¿Cómo puedo yo tener una adecuada traducción del resumen que yo quiero poner en mi artículo? O sea, obviamente a mí me ha tocado hacer como que palabrita por palabrita y ubicando el contexto, pero ¿cómo sería la mejor opción para realizarlo? Verás, se me olvidó, bueno, no se me olvidó. Es un extra que les puedo poner también en Slack. Me imagino que algunos sí lo conocen, porque sí, Google Traductor es bastante deficiente, pero hay uno que se llama DeepL, ese es mucho más, ese incluso se usa, podemos coger artículos, subirlos ahí, si son artículos cortos, traducen bastantes artículos en inglés. Entonces, claro, podría ser el abstract en español, o sea, bien redactado en español y luego ponerle en DeepL. Entonces, nos ayudaría bastante porque en este traductor, la verdad es que respeta bastante la concordancia gramatical. O sea, es mucho mejor que Google Traductor para no estar haciéndolo de palabra en palabra. Ujú. Gracias. Chévere, gracias, Sol. Igual también creo que Sol nos había mencionado Grammarly. También corrige, pero no sé qué tan bueno es. Y ya, ¿alguna otra pregunta que tengan? Anímense, anímense. Sí, más que preguntas, me gustaría también añadirle a uno de los recursos web que había, una herramienta en realidad que podemos encontrar en la página de Fundeo. No sé si la mayoría conoce, es una página que se encarga de explicar algunas palabras que de repente nos parecen un poco complicadas o de cómo redactarlas o en qué momento utilizarlas o si se debe escribir mayúscula, minúscula o la manera correcta de hacer las abreviaturas. Por ejemplo, en una palabra muy conocida es o sea, en el ámbito médico es la de Parkinson, que por ejemplo, si yo voy a escribir enfermedad de Parkinson, yo voy a escribir la P con mayúscula. Pero si yo voy a escribir nada más Parkinson a secas, debo escribir la P con minúscula y con tilde en la A. Esos tipos de reglas yo puedo encontrar en esta página y es muy útil para la hora de redactarlo. Gracias, Gabriel. Puedes escribirle en el chat, tal vez. Sí, voy a Gracias. escribir, porque es muy fácil. Uno puede colocar, por ejemplo, una palabra en Google y al lado Fundeo. Y enseguida ya salta si es que existe un artículo relacionado y explican muy bien cómo utilizar esa palabra. Listo. Qué chévere, muchas gracias, Gabriel. Entonces, vamos, si no tienen preguntas, vamos con los aportes, que están muy interesantes. Entonces, ahora sí, dele, dele. Algo que, alguna aplicación, alguna estrategia que ustedes usen al momento de redactar.
como estrategia sería buscar sinónimos de palabras para no estar repitiendo las mismas en cada oración, porque se ve feo cuando repites muchas palabras para transmitir una idea. Yo creo que lo ideal sería buscar sinónimos. Mm, Chévere, 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 Francisco. Sí. Y en esto, por ejemplo, bueno, ahí tengo una duda, ¿no? Serían sinónimos para los términos que no sean principales, porque hay veces que, digamos, los términos clave tienen sinónimos, pero que son distintos o tienen una medición distinta. Entonces, por ejemplo, para las variables principales se recomienda siempre mantener el mismo nombre para que todo sea claro y no se desvíe la atención del lector. Entonces, los sinónimos podrían ser para el resto de palabras que no sean las variables ni los términos principales. Ya, chévere. Ahora sí, vamos. Más aportes, más aportes. Por ejemplo, en otro taller nos habían mandado documentos que tienen objetivos. Entonces ahí nos dice objetivos según el tipo de estudio o según lo que queramos estudiar. Y también hay muchos, ¿no? Muchos PDFs que indican cómo poner las tablas, cómo hacer las figuras. Entonces igual ya les mandamos por Slack todos esos documentos. Chévere. Bueno, no sé, respondiendo a la pregunta de Gabriel, otras plataformas que hay dentro, pero no les incluí porque no sé si sean tan buenas para artículos científicos como tal, pero